Me acompaña como cada semana el abogado Gabriel Centeno. Y bueno, abogado, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Rodrigo. Un saludo a ti y a todo el equipo desde Mérida. Oye, Gabriel, mi pregunta sería, ¿qué opinión te merece precisamente la resolución de la Corte con respecto a la consulta acerca de poder procesar a los expresidentes? Bueno, Rodrigo, pues lo primero que debemos de puntualizar es que, de hecho, esa pregunta no quedó en firme. Es decir, lo que realmente ocurrió es que la Suprema Corte le corrigió la plana al presidente de la República para finalmente determinar que la pregunta quedara de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es decir, en los hechos, la pregunta propuesta por Andrés Manuel no fue constitucional, aunque al final la sentencia determinó que la consulta de esta pregunta propuesta por la Corte sí se someta al escrutinio del electorado en agosto del 2021. Oye, eso quiere decir que le corrige la plana, pero sí da visto bueno para que puedan hacer la consulta. Sí, sin embargo, de entrada tenemos que esclarecer el procedimiento que va a acontecer. Es decir, la Suprema Corte ya turnó esta sentencia al a la mesa directiva del Senado, quien a su vez lo publicará en la Gaceta Parlamentaria para que finalmente sean ambas cámaras, tanto los senadores como los diputados, quienes por mayoría aprobarán en su caso en la consulta. Una vez que se haga esta aprobación, se emitirá el decreto para que sea finalmente el Instituto Nacional Electoral quien organice el primer domingo de agosto del próximo año esta consulta entre el electorado mexicano. Eh, Ahora bien, más allá de la cuestión procedimental, Rodrigo, a mí me preocupa mucho que la decisión de aquellos ministros que optaron porque sí se haga la consulta, aunque sea de una pregunta distinta a la que propuso Andrés Manuel, trastoca desde el fondo la tradición constitucional mexicana en cuanto a que no es posible que la Corte intervenga en temas políticos. Y lo que ocurrió el día de ayer es justamente que la Corte, con un parámetro político, impartió justicia en relación a la petición de uno de los poderes de la Unión. Bueno, pues ¿ya se quedó así o va a haber algún otro round? ¿Tú qué crees? No, en este caso, en base al diseño constitucional, la pregunta queda firme. Ya lo único que quedará pendiente será el ver cómo se van a pronunciar las cámaras, posicionamientos van a haber. Lo que en realidad sucede actualmente es que, pues, una gran parte del cuerpo de abogados constitucionalistas se quedaron perplejos. O sea, había posicionamientos que inclusive se atrevían a afirmar que de manera unánime se iba a rechazar. Sin embargo, lo que ocurrió ayer solamente se puede determinar como un cambio de época. Eso es lo que realmente ocurrió. Estamos ante un cambio de época, un cambio de criterio, y pues recordar que la decisión pues fue dividida, fue de 6-5 para finalmente con una votación de 8-3 eh, fue la que realmente determinó lo que viene siendo la pregunta, que nos lleva a hacernos más preguntas. ¿Qué actores políticos? ¿Qué acciones? Es decir, es una pregunta absolutamente genérica que no nos arroja una certeza jurídica respecto a cuáles son las acciones que va a emprender Andrés Manuel una vez que se haga la consulta y si es que esta resulta vinculante.
Perfecto, pues te agradezco mucho, abogado. Seguimos en contacto la próxima semana para ver cómo vamos y qué Como otras siempre, novedades. Rodrigo, es un verdadero placer y pues recordar que estamos en modo proceso electoral. Así que cualquier consulta, estamos a la orden para aquellos que deseen participar en las elecciones del próximo año. Muchísimas gracias. Nos vamos a un Hasta corte y luego, volvemos Rodrigo. aquí desde Mérida.